Si este mensaje llegó hasta ti hoy, no es casualidad. Tal vez has cargado tristeza en silencio, has sonreído por fuera mientras por dentro algo dolía. Tal vez has sentido que los días pesan más de lo normal y que la esperanza se volvió frágil. Detente un momento, respira. Hoy no vengo a darte palabras vacías, vengo a bendecirte, porque aunque ahora no lo veas, se están moviendo cosas a tu favor. Dios no ha terminado contigo. Lo que parecía estancado empieza a ordenarse. Quédate hasta el final, porque este mensaje puede traer luz justo donde más la necesitas. Antes de comenzar, te invito a hacer algo muy especial. Escribe en los comentarios, con todo tu corazón, esta frase: Señor, sana mi corazón y renueva mi esperanza. Amén. Hazlo como una declaración de fe, como un acto consciente de confianza en Dios. También puedes escribir desde qué país nos ves o dejar una petición personal. Al escribirlo, estás abriendo tu corazón y entregándole a Dios lo que hoy más necesitas. Enseñanza 1. Dios bendice en medio del cansancio, no después. Hay momentos en los que el alma se siente agotada de una forma que no siempre se puede explicar con palabras. No es solo cansancio del cuerpo, es una fatiga más profunda, como si por dentro algo se hubiera ido apagando poco a poco. Sigues caminando, sigues cumpliendo, sigues creyendo que debes ser fuerte, pero en silencio reconoces que ya no puedes más. Y es justo ahí, en ese punto donde tus fuerzas ya no alcanzan, donde Dios no se aleja, se acerca más. La palabra dice con una ternura inmensa: Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. No dice que fortalece al que puede, ni al que lo hace bien, ni al que nunca se quiebra. Dice al cansado, al que ya no tiene nada, al que llega con las manos vacías, con el corazón rendido, con la fe temblando. Dios no espera que te presentes fuerte. Él se revela cuando reconoces tu debilidad. A veces creemos que primero debemos recomponernos, ordenar la mente, controlar las emociones, sentirnos seguros y recién entonces confiar. Pero la fe no funciona así. La fe no nace de la fuerza, nace de la rendición. Confiar aún sintiéndote débil no es un acto de resignación, es un acto de valentía espiritual. Es decirle a Dios: no puedo sostener esto solo, necesito que tú lo cargues conmigo, incluso si hoy no entiendo nada. El cansancio interior suele venir acompañado de pensamientos que desgastan, dudas, culpas, miedos, preguntas sin respuesta. La mente se vuelve pesada y el corazón se vuelve silencioso. Pero Dios no se asusta de ese estado. Él no te exige claridad para acercarte, solo sinceridad. Cuando te acercas así, tal como estás, algo empieza a renovarse por dentro, no de golpe, no con ruido, sino como una luz suave que vuelve a encenderse. Yo mismo he sentido ese agotamiento, donde ya no quedan palabras bonitas para orar. Momentos donde la fe no se siente como fuego, sino como una pequeña chispa que apenas resiste. Y aún así, fue ahí donde entendí que Dios no me pedía energía, me pedía confianza. No me pedía levantarme solo, me pedía quedarme en sus manos. Y algo extraño pero real ocurrió. Sin cambiar las circunstancias externas, algo dentro de mí comenzó a ordenarse. Dios multiplica fuerzas de una manera que no depende de lo que pasa afuera. A veces seguimos rodeados de problemas, de incertidumbre, de procesos largos, pero ya no nos aplastan igual. La carga sigue ahí, pero el peso se siente distinto. Eso es renovación interior. No es negar el dolor, es aprender a caminar con él sostenido por una fuerza que no es humana. Cuando confías aún estando débil, empiezas a soltar la necesidad de controlarlo todo. Dejas de exigirte respuestas inmediatas. Aprendes a descansar en medio de la espera. Y ese descanso no es pasividad, es una paz activa que te permite tomar decisiones con más claridad, responder con más calma y mirar tu propia vida con menos dureza. Dios no te fortalece para que vuelvas a correr como antes sin descanso.
te fortalece para que aprendas a vivir de otra manera, con más dependencia, con más humildad, con más conexión interior. A veces la debilidad no es el problema, es el camino que Dios usa para reordenar lo que estaba desalineado por dentro. El corazón cansado suele endurecerse sin darse cuenta. Se vuelve defensivo, desconfiado, cerrado. Pero cuando permites que Dios te renueve desde la debilidad, ese corazón vuelve a sentir, vuelve a esperar, vuelve a creer sin tanta rigidez. No porque todo esté bien, sino porque ya no estás solo en la carga. Hay una sanidad silenciosa que ocurre cuando aceptas que no tienes fuerzas y aún así decides confiar. Tus pensamientos se vuelven menos agresivos contigo mismo. Tus emociones encuentran espacio para respirar. Tus hábitos comienzan a cambiar, no por obligación, sino porque ya no estás reaccionando desde el agotamiento, sino desde una paz más profunda. Dios no te promete una vida sin cansancio, pero sí te promete que el cansancio no tendrá la última palabra. Él da esfuerzo cuando ya no queda nada. Él multiplica fuerzas donde tú solo ves vacío. Y esa multiplicación no siempre se nota por fuera, pero se siente por dentro como una estabilidad nueva, como una raíz que se afirma en lo profundo. Caminar con fe no significa caminar sin debilidad. Significa caminar sabiendo a quién acudir cuando la debilidad aparece. Cada vez que eliges confiar aún sintiéndote frágil, algo en tu interior se renueva. No dependes tanto de cómo amaneces, de cómo responden los demás, de cómo avanzan las circunstancias. Empiezas a depender más de la fidelidad de Dios que no cambia. Y al final, cuando el corazón aprende esto, llega una paz distinta, no una paz superficial, sino una paz que acompaña incluso en los días grises, una paz que no grita, pero sostiene, una paz que no niega el cansancio, pero lo transforma. Sales de este momento sabiendo que no tienes que ser fuerte para seguir, solo tienes que confiar, y eso lentamente te renueva por completo. Enseñanza 2. La tristeza no es tu destino, es una temporada. Hay noches que parecen interminables, noches donde el silencio pesa más que el ruido, donde las lágrimas salen sin permiso y el corazón se cansa de intentar entender. En esos momentos, el alma se pregunta si este dolor va a quedarse para siempre, si esta tristeza ya se volvió parte de la vida. Y es ahí, justo ahí, donde la palabra susurra algo que no grita, pero sostiene. Por la noche durará el lloro, y a la mañana vendrá la alegría. No dice que la noche no dolerá, no niega el llanto, lo reconoce, pero también marca un límite. La noche no es eterna. A veces pensamos que lo que sentimos hoy es una sentencia, como si este cansancio, esta angustia o este miedo fueran a definir todo lo que viene. Pero Dios no ve el tiempo como lo vemos nosotros. Para Él, la noche es solo un tramo del camino, no el destino. El lloro tiene permiso de existir, pero no de gobernar para siempre. Y recordarte esto una y otra vez es una forma profunda de fe. La noche representa esos estados del alma donde todo se vuelve confuso, donde las emociones se mezclan, donde la esperanza se vuelve pequeña, donde la fuerza parece haberse ido. Y Dios no te reprocha por llorar ahí. Al contrario, Él se queda contigo en esa oscuridad, no para apurarte, no para exigirte alegría falsa, sino para recordarte que lo que hoy sientes no define lo que mañana será. He aprendido, no sin tropiezos, que cuando el dolor es intenso, la mente empieza a contar historias que no son verdad. Empieza a decir que esto no va a cambiar, que siempre será así, que algo está mal contigo. Y aunque esas voces suenan convincentes en la noche, no vienen de Dios, porque Dios no habla desde la desesperanza, habla desde la promesa, y su promesa es clara: la mañana llega. Aplicar esta verdad no significa negar el dolor, significa no hacer un hogar en él, significa no hacer un hogar en él, significa decirte con honestidad: hoy duele, hoy lloro, hoy no entiendo,
pero esto no es el final. Mañana no es una copia de hoy. Dios tiene la capacidad de traer alegría sin borrar el proceso, de sanar sin apresurar el tiempo, de renovar sin romperte más. La esperanza estable nace cuando dejas de pelear con lo que sientes y empiezas a confiar en lo que Dios hará. Cuando permites que la tristeza esté, pero no le entregas el control. Cuando recuerdas que incluso en la noche más larga, Dios ya ve la mañana que tú aún no puedes ver. La alegría de la que habla la palabra no siempre llega como euforia. A veces llega como alivio, como un respiro, como una claridad suave que te permite levantarte un poco más liviano. A veces llega como una fuerza tranquila para seguir, como una paz que no grita, pero acompaña, y eso también es alegría. Una alegría profunda, madura, real. Hay heridas que solo se entienden después. Hay lágrimas que solo cobran sentido cuando miras atrás y te das cuenta de que no te destruyeron, te formaron. Dios no desperdicia ninguna noche, ningún llanto cae en vacío. Todo lo usa para trabajar en tu interior, para ordenar lo que estaba roto, para enseñarte a confiar de una forma más verdadera. Cuando te recuerdas que lo que sientes hoy no define lo que viene mañana, empiezas a tomar decisiones distintas. Dejas de reaccionar desde el miedo, dejas de cerrar el corazón por protección, empiezas a esperar sin ansiedad, a caminar sin tanta dureza contigo mismo, y poco a poco, sin darte cuenta, la esperanza deja de ser un deseo y se vuelve una base firme. Dios sabe que hay días en los que solo puedes avanzar un paso, y eso está bien. Él no te mide por la velocidad, sino por la confianza. Cada vez que eliges creerle en medio de la oscuridad, algo se fortalece dentro de ti, aunque no lo sientas de inmediato. Aunque todavía haya lágrimas, la mañana ya está en camino. La noche no tiene la última palabra. El llanto no es el cierre de tu historia. Hay alegría reservada para ti, no como premio por aguantar, sino como regalo de un Dios que cumple lo que promete. Y cuando esa alegría llegue, mirarás atrás y entenderás que incluso en la oscuridad nunca estuviste solo. Hoy puedes descansar en esto. No necesitas resolver todo ahora. No necesitas sentirte fuerte. Solo necesitas recordar que Dios sigue obrando, incluso cuando no lo ves. La noche pasará, la mañana llegará, y con ella una esperanza más firme, una fe más profunda y un corazón que, aun habiendo llorado, aprendió a confiar. Enseñanza 3. Dios obra cuando todo parece detenido. Hay instantes en los que avanzas sin señales claras, sin respuestas visibles, sin confirmaciones externas que te digan que vas por el camino correcto. Caminas porque algo dentro de ti te empuja, pero el entorno parece en silencio. Y en ese silencio, el corazón empieza a preguntarse si realmente Dios está ahí, si realmente está guiando cada paso. Justo en ese espacio nace una verdad que no depende de lo que ves, sino de en quién confías. El Señor irá delante de ti, no detrás empujándote, no lejos observando, sino delante, preparando lo que aún no alcanzas a comprender. Cuando Dios va delante, no siempre lo notas con hechos inmediatos. Muchas veces su obra ocurre en lo invisible, en decisiones que aún no tomas, en personas que todavía no conoces, en puertas que no se han abierto. Confiar cuando no ves movimiento externo es uno de los actos de fe más profundos, porque te obliga a soltar el control y aceptar que no todo se revela al mismo tiempo. El alma aprende a descansar, incluso cuando la mente quiere respuestas urgentes. El miedo suele aparecer cuando no ves señales. Miedo a equivocarte, a perder tiempo, a avanzar sin garantías. Pero la promesa no dice que tú verás todo con claridad. Dice que Él irá delante. Eso significa que no necesitas entender cada giro del camino, solo necesitas seguir caminando con el corazón abierto. Dios no se adelanta para confundirte, se adelanta para cuidarte. Hay heridas internas que nacen precisamente de caminar creyendo que estás solo. Cuando piensas que nadie te guía, cada error pesa más, cada obstáculo se siente definitivo.
Pero cuando recuerdas que Dios va delante, el error deja de ser condena y se convierte en aprendizaje. El obstáculo deja de ser castigo y se vuelve formación. Algo cambia dentro de ti cuando sabes que no estás improvisando tu vida, sino respondiendo a una guía amorosa. Yo he tenido momentos donde no veía nada moverse, donde parecía que orar no cambiaba las cosas y esperar solo aumentaba la ansiedad. Y sin embargo, al mirar atrás, entendí que Dios ya estaba trabajando mientras yo dudaba. No siempre se siente, no siempre se entiende, pero siempre se cumple. Esa certeza no elimina el miedo por completo, pero lo vuelve manejable, lo pone en su lugar. Confiar cuando no ves movimiento externo también sana la prisa. Nos acostumbramos a medir el avance por resultados visibles, pero Dios mide el avance por transformación interna. Mientras tú crees que nada pasa, Él está ordenando tus pensamientos, suavizando tu carácter, enseñándote a escuchar más y a reaccionar menos. Y eso también es avance, aunque no se aplauda ni se note. En este punto quiero invitarte a un momento de interacción consciente. Si lo sientes en tu corazón, escribe en los comentarios una palabra, una emoción o una oración corta que hoy estás entregando a Dios. Puede ser algo como: entrego mi miedo, confío en ti. Señor, cuida a mi familia, o incluso el nombre de alguien por quien estás orando. Hazlo en primera persona, con sinceridad. Esto no es solo participar, es un acto de fe consciente, una forma de hablar con Dios desde el corazón, de sellar internamente tu confianza y tu disposición a recibir lo que Él ya está ordenando en tu vida, aun cuando todavía no lo ves. Cuando expresas tu entrega, algo se acomoda por dentro. Nombrar lo que sientes delante de Dios no lo debilita, lo transforma. La angustia pierde fuerza cuando se presenta en oración. La duda se vuelve más ligera cuando se reconoce. La fe crece cuando se practica, no cuando se espera sentirla perfecta. Dios yendo delante de ti también significa que no necesitas anticiparte con ansiedad. No tienes que imaginar todos los escenarios posibles, ni prepararte para todos los miedos. Tu tarea no es preverlo todo, es permanecer sensible a su voz. Cada día trae su propia gracia, su propio sostén. La paz no viene de saber qué pasará mañana, viene de saber quién te guía hoy. Muchas decisiones se aclaran cuando recuerdas esta verdad. Ya no eliges desde el pánico, eliges desde la confianza. Ya no reaccionas por impulso, respondes con más calma. Empiezas a formar hábitos más sanos, pensamientos más suaves contigo mismo, silencios más conscientes. Todo eso nace de una certeza interior, no caminas solo. La sanidad emocional también florece aquí, porque muchas heridas vienen de cargar solos lo que nunca debimos cargar sin Dios. Cuando aceptas que Él va delante, permites que Él también cargue lo que te pesa. No significa que desaparezca de inmediato, pero ya no te aplasta igual. El corazón aprende a respirar otra vez. Hay una fortaleza tranquila que surge cuando confías sin ver. No es euforia, es estabilidad. No es ausencia de problemas, es presencia de paz. Esa paz no depende de circunstancias externas. Nace de una relación viva con Dios que camina contigo, paso a paso. Al final, esta promesa no te llama a correr, te llama a confiar. No te exige entender, te invita a seguir. El Señor irá delante de ti, incluso en los tramos donde el camino parece vacío, y al saberlo, algo se aquieta en tu interior. La mente se ordena, el corazón se aligera, la fe se fortalece. Que hoy descanses en esta verdad, que camines con más calma, con más entrega, con más esperanza. No necesitas ver todo para avanzar. Solo necesitas recordar que no estás solo, que hay una guía amorosa abriendo camino antes de ti. Y en esa certeza encuentras paz, claridad y una fe que se renueva suavemente desde dentro. Enseñanza 4. Los buenos tiempos se preparan en silencio.
Hay momentos en los que el corazón se prepara para clamar, pero antes de que las palabras salgan, Dios ya está ahí. Antes de que ordenes la oración, antes de que entiendas lo que te duele, antes incluso de que reconozcas tu necesidad, Él ya ha respondido. La palabra lo dice con una cercanía que consuela. Antes que clamen, responderé. Esto no es una promesa lejana, es una verdad viva. Dios no reacciona tarde, no llega después. Él se adelanta a tu clamor. Muchas veces vivimos como si todo dependiera de que pidamos bien, de que expliquemos mejor, de que tengamos la fe perfecta. Y eso cansa. Cansa porque la mente se llena de ansiedad y el corazón se llena de presión. Pero Dios no te escucha solo cuando hablas. Él te conoce cuando callas. Conoce tus pensamientos antes de que los formes, tus miedos antes de que los aceptes, tus lágrimas antes de que caigan. Creer esto cambia la forma en que descansas por dentro. Aplicar esta verdad es confiar incluso cuando no ves movimiento. Es creer que Dios ya está trabajando aunque aún no lo notes, aunque el silencio sea largo, aunque la respuesta no tenga la forma que esperabas, aunque por fuera todo parezca igual. La fe madura no se sostiene de señales visibles, se sostiene de la certeza de que Dios es fiel incluso en lo invisible. A veces la espera nos hace dudar. Nos preguntamos si Dios escuchó, si le importó, si entendió la urgencia. Y en esa duda, el corazón se acelera, la mente se llena de escenarios y la paz se vuelve frágil. Pero esta palabra viene a calmar esa agitación interior. Dios no está retrasado. Él no necesita que le recuerdes lo que te duele. Antes que clames, Él ya respondió. He sentido en mi propia vida esa ansiedad que nace cuando quieres controlar los tiempos de Dios. Quieres ver resultados, quieres confirmaciones, quieres alivio inmediato, y sin darte cuenta, la confianza se transforma en inquietud. Fue ahí donde entendí, no de golpe sino lentamente, que confiar no es esperar con tensión, es descansar mientras Dios obra, y eso libera el alma de una carga enorme. Cuando crees que Dios ya está trabajando, tus decisiones empiezan a cambiar. Dejas de actuar desde el miedo, dejas de forzar puertas, dejas de insistir con angustia, empiezas a caminar con más calma, con más claridad, con más paciencia contigo mismo. No porque no te importe el resultado, sino porque confías en quien está a cargo del proceso. Dios responde de formas que no siempre entendemos al principio. A veces responde ordenando tu interior antes de cambiar el exterior. A veces responde cerrando caminos que no te iban a dar vida. A veces responde fortaleciendo tu carácter para que puedas sostener lo que viene. Y aunque en el momento no lo veas como respuesta, con el tiempo descubres que Él ya estaba obrando. La ansiedad nace cuando crees que todo depende de ti. La confianza profunda nace cuando recuerdas que todo descansa en Dios. No necesitas vigilar cada detalle, no necesitas anticiparte a todo, no necesitas cargar con lo que no te corresponde. Dios ya respondió, y esa verdad, cuando baja al corazón, trae una paz que no depende de las circunstancias. Hay una libertad muy grande en saber que no tienes que convencer a Dios de nada. No tienes que demostrarle tu dolor. No tienes que exagerar tu necesidad. Él la conoce, y más aún, Él ya está actuando en ella. Esto no te vuelve pasivo, te vuelve sereno. Te permite seguir caminando sin que la preocupación te consuma por dentro. Cuando el alma descansa en esta promesa, los pensamientos se suavizan, las emociones se equilibran, los hábitos empiezan a cambiar. Ya no reaccionas con prisa. Ya no hablas desde el temor, ya no decides desde la desesperación. Empiezas a vivir desde una confianza silenciosa que sostiene incluso en los días difíciles. Dios no trabaja a última hora. Él no improvisa. Él se adelanta. Y aunque tú aún estés formulando la oración, Él ya está respondiendo con amor, con sabiduría, con propósito, no siempre de la manera que esperas, pero siempre de la manera que necesitas.
Hoy puedes soltar esa carga que llevas en el pecho, no porque ya todo esté resuelto, sino porque ya no estás solo en el proceso. Dios está obrando aunque no lo notes, está respondiendo aunque aún no lo veas. Y esa certeza te permite respirar más profundo, confiar más libre, caminar con fe sin ansiedad. Descansa en esto. No tienes que apresurar el mañana, no tienes que temer al silencio. Dios ya respondió. Y mientras sigues avanzando, su paz te acompaña. Su mano te guía y tu corazón aprende poco a poco a confiar sin miedo. Enseñanza 5. Dios no ignora tu dolor. Hay dolores que no se muestran en el rostro, tristezas que no saben explicarse y silencios que pesan más que cualquier palabra. El corazón puede quebrarse sin hacer ruido, en medio de la rutina, en medio de la fe incluso. Y cuando eso ocurre, muchas personas creen que deben esconderse, aparentar fortaleza, seguir adelante como si nada pasara. Pero la palabra susurra algo distinto, algo profundamente consolador. Cercano está Jehová a los quebrantados de corazón. No distante, no ocupado, no decepcionado. Cercano, tan cerca que puede escuchar lo que ni tú sabes cómo decir. Dios no se acerca cuando finges estar bien. Se acerca cuando te permites estar roto delante de Él. Hablar con Dios desde la verdad de tu tristeza no es falta de fe, es una expresión madura de confianza. Es decirle, aquí estoy, sin máscaras, sin discursos, sin respuestas bonitas. Y eso, aunque parezca pequeño, abre una puerta profunda al consuelo genuino, ese que no tapa el dolor, sino que lo acompaña y lo transforma. Hay momentos en los que la tristeza se vuelve confusa. No siempre viene de una pérdida evidente. A veces nace del cansancio, de expectativas no cumplidas, de palabras que dolieron más de lo esperado, de batallas internas que llevas solo. El corazón se quiebra lentamente, y uno aprende a vivir con esa grieta como si fuera normal. Pero Dios no normaliza tu dolor para ignorarlo. Él se acerca para sanarlo. Cuando te presentas ante Dios tal como estás, algo cambia en el ambiente interior. No porque el problema desaparezca de inmediato, sino porque ya no lo cargas solo. El consuelo de Dios no es superficial, no es una frase rápida ni una distracción emocional. Es una presencia que se queda, que sostiene, que envuelve incluso cuando las lágrimas siguen cayendo. A veces creemos que para orar debemos ordenar primero lo que sentimos, que no podemos acercarnos a Dios confundidos, tristes o molestos. Pero Dios no te pide claridad emocional, te pide honestidad. Hablar desde la verdad de tu tristeza es permitir que Él entre en ese espacio donde más lo necesita. Es abrir el corazón aún con miedo, aún con dudas, aún con cansancio. Yo he aprendido que las oraciones más profundas no siempre son las más elocuentes. Muchas veces han sido suspiros, silencios largos, frases incompletas. Y en esos momentos, cuando no sabía qué pedir, sentí una cercanía distinta, una paz que no venía de entender, sino de ser entendido. Dios no corrige tu tristeza, la abraza. El quebranto del corazón no es debilidad espiritual, es humanidad. Y Dios no rechaza lo humano, Él lo redime. Cuando reconoces tu tristeza delante de Él, empiezas a mirarte por dentro con más compasión. Dejas de exigirte estar bien todo el tiempo. Aprendes a escucharte, a descansar, a soltar pensamientos que te lastiman. Poco a poco, la relación contigo mismo también comienza a sanar. Hablar con Dios desde la verdad cambia tus hábitos internos. Ya no reprimes lo que sientes, ya no te juzgas por sentirlo. Empiezas a elegir silencios más sanos, palabras más suaves, decisiones menos impulsivas. El consuelo genuino no te anestesia, te ordena por dentro, te devuelve la capacidad de sentir sin romperte más. Dios cercano al quebrantado no significa que Él solo se acerque cuando todo está oscuro. Significa que Él nunca se va, pero se hace más perceptible cuando te rindes, cuando dejas de actuar fuerte y te permites ser verdadero. Ahí, en esa vulnerabilidad,
El corazón empieza a reconstruirse lentamente, no como antes, sino con una profundidad nueva. Hay heridas que no sanan con tiempo, sino con presencia. Y la presencia de Dios es suficiente para sostener procesos largos, noches difíciles, preguntas sin respuesta. El consuelo que Él da no depende de que todo mejore afuera, depende de que algo se acomode adentro. Es un consuelo que te permite respirar aun cuando la situación no cambia. Cuando permites que Dios esté cerca de tu quebranto, descubres que no necesitas huir de tu tristeza. Puedes caminar con ella sin que te defina. Puedes sentir sin perderte, puedes llorar sin vaciarte, porque ya no estás solo en ese espacio frágil. Hay una mano firme acompañándote, y poco a poco, casi sin darte cuenta, la tristeza deja de ser un peso constante y se convierte en una maestra silenciosa. Te enseña a depender más, a soltar el control, a confiar de una forma más real. El corazón aprende que no tiene que esconderse para ser amado. Que hoy puedas hablar con Dios desde lo que realmente sientes, sin adornos ni apariencias. Que no te guardes lo que duele, que no maquilles lo que pesa, porque Él está cerca, más cerca de lo que imaginas. Y en esa cercanía hay un consuelo que no se agota, una paz que no es superficial, una esperanza que no exige que estés bien para alcanzarte. Que te vayas de este momento con el corazón un poco más liviano, con la certeza de que tu tristeza no te aleja de Dios, sino que lo atrae, y que esa verdad te dé descanso, claridad y una fe más suave, más profunda, más viva. Enseñanza 6. La bendición llega después del quebranto. Hay dolores que no se eligen y momentos que no se entienden, experiencias que llegan sin aviso y remueven todo por dentro, como si algo se quebrara en silencio. En medio de esa aflicción, el corazón suele preguntarse por qué, para qué, hasta cuándo. Y aunque no siempre hay respuestas inmediatas, la palabra deja caer una verdad que no busca explicar el dolor, sino darle sentido. Me afligiste, pero me hiciste bien. Es una frase que no se dice desde la comodidad, sino desde una fe que fue probada y transformada. Aceptar que el dolor también puede ser preparación no es sencillo. Nadie despierta deseando ser herido, nadie camina esperando la aflicción. Sin embargo, hay procesos que solo se abren a través de lo que duele. Hay capas del alma que solo se revelan cuando algo nos sacude. Dios no envía el sufrimiento para destruirte, pero sí lo permite para formarte. Y esa diferencia, cuando se entiende, cambia la manera en que miras tu historia. La aflicción tiene una forma extraña de llevarnos hacia adentro. Nos obliga a detenernos, a revisar pensamientos, a enfrentar emociones que antes evitábamos. En ese espacio incómodo, Dios empieza a trabajar de una manera profunda, no siempre quitando el dolor de inmediato, sino usando ese mismo dolor para despertar conciencia, humildad y una fe más real, menos superficial. He sentido esa resistencia interna cuando algo duele demasiado. Esa necesidad de huir, de cerrar el corazón, de endurecerse para no sentir más. Y aún así, con el tiempo, he visto cómo algunas de esas heridas se convirtieron en puntos de crecimiento. No fue rápido, no fue fácil, pero fue real. Lo que en su momento parecía solo pérdida, después se volvió claridad. Cuando aceptas que el dolor también puede ser preparación, algo se suaviza dentro de ti. Dejas de pelear tanto con lo que te toca vivir y empiezas a preguntarte qué está siendo formado en ti. No te resignas, pero tampoco te cierras. Permites que Dios use incluso lo que no entiendes para moldear tu carácter, tu fe, tu manera de amar y de decidir. La aflicción revela lo que realmente gobierna el corazón. En ella salen a la luz miedos escondidos, dependencias silenciosas, expectativas que estaban mal colocadas, y aunque eso duele, también sana. Porque Dios no expone para avergonzar, expone para sanar. Lo que se reconoce puede transformarse. Lo que se niega se estanca. Muchas veces queremos madurez sin proceso, fortaleza sin prueba, fe sin lucha. Pero la madurez espiritual nace cuando el alma aprende a confiar incluso cuando no entiende.
cuando decide no amargarse, no cerrarse, no perder la esperanza. La aflicción, bien vivida, no te vuelve más duro, te vuelve más profundo. Dios no desperdicia nada de lo que atraviesas. Cada lágrima, cada noche difícil, cada momento de quiebre tiene un lugar en su obra. A veces el bien que produce no se ve de inmediato, a veces tarda en revelarse, pero cuando miras atrás, descubres que ese dolor te preparó para decisiones más sabias, para relaciones más sanas, para una fe más firme. Aceptar el dolor como preparación no significa justificar lo que te hirió. Significa confiar en que Dios puede sacar bien incluso de lo que fue injusto, confuso o inesperado. Significa creer que tu historia no se define por la herida, sino por lo que Dios hace con ella. Cuando el corazón empieza a entender esto, la aflicción deja de ser solo un peso y se convierte en un maestro silencioso. Te enseña a depender menos de tus fuerzas, te enseña a escuchar más, te enseña a valorar la paz, te enseña a caminar con más humildad, y sin darte cuenta, empiezas a crecer por dentro. Hay una comprensión que solo llega después del dolor, una claridad que no se aprende en la comodidad, una madurez que no nace de la teoría, sino de la experiencia acompañada por Dios. Y aunque nadie elige el sufrimiento, muchos descubren en él una fe más verdadera, más honesta, más viva. Hoy tal vez no entiendes por qué te tocó vivir lo que estás viviendo. Tal vez aún duele, aún pesa, aún confunde, pero puedes descansar en esto. Dios no ha terminado contigo. Lo que hoy te aflige no te está destruyendo, te está preparando. Hay un bien que se está formando. Aunque ahora no lo veas, camina con esa confianza. No te apresures a cerrar el proceso. No te juzgues por sentir. Permite que Dios trabaje en ti con paciencia. La aflicción no será eterna, pero la madurez que nace de ella puede acompañarte toda la vida. Y al final, cuando mires atrás, podrás decir con un corazón más sabio y más libre: me afligió, sí, pero también me hizo bien. Enseñanza 7. Dios cambia tu lamento en esperanza. Hay cargas que no se ven, pesos que se acumulan en el pecho y cenizas que quedan después de batallas silenciosas. A veces la vida quema por dentro, y lo que antes era ilusión se vuelve cansancio, lo que antes era gozo se vuelve rutina pesada. Sigues avanzando, pero algo en ti sabe que ya no es igual. Y en ese lugar donde el alma se siente apagada, Dios susurra una promesa que no humilla tu dolor, sino que lo honra: les daré corona en lugar de ceniza. No te pide que escondas las cenizas, te invita a entregarlas. La ceniza es lo que queda cuando algo se consumió. Puede ser un sueño que no se dio, una relación que se rompió, una etapa que dolió más de lo que esperabas. La ceniza mancha las manos y el corazón, y muchas veces intentas limpiarte solo, sacudirte, seguir como si nada, pero cargar la ceniza solo termina cansando más. Dios no quiere que sigas caminando con aquello que te pesa, quiere transformarlo. Entregarle a Dios lo que te pesa no es rendirte, es descansar. Es reconocer que no fuiste creado para cargar todo sin ayuda. Cuando sueltas en sus manos lo que te duele, algo empieza a moverse dentro de ti. No siempre cambia el escenario de inmediato, pero cambia tu manera de estar en él. El alivio emocional comienza cuando dejas de apretar los dientes y permites que Dios sostenga lo que tú ya no puedes. La promesa de una corona no es una recompensa superficial, es una restauración profunda. La corona representa dignidad, identidad renovada, valor que no depende de lo que perdiste. Dios no tapa la herida con algo bonito, Él la sana y luego te recuerda quién eres. Donde hubo vergüenza, pone honra. Donde hubo agotamiento, pone nueva fuerza. Donde hubo ceniza, pone propósito. A veces pensamos que para recibir algo nuevo debemos tener todo resuelto, pero Dios obra al revés. Él pide lo roto, lo cansado, lo incompleto. Yo he sentido ese momento incómodo de tener que decirle a Dios: no puedo más con esto, me pesa demasiado. Y confieso que al principio cuesta soltar, porque uno se acostumbra a cargar incluso el dolor. Pero cuando solté, no me sentí vacío, me sentí más liviano, como si algo dentro de mí volviera a respirar. Entregar no es olvidar, entregar es confiar, es decirle a Dios: no entiendo por qué pasó, pero confío en que tú puedes hacer algo bueno aún con esto.
Y en ese acto sencillo, pero profundo, comienza la renovación interior. Los pensamientos se vuelven menos duros contigo mismo. Las emociones dejan de pelear entre sí. Los hábitos empiezan a cambiar, no por obligación, sino porque ya no estás reaccionando desde la herida. Dios no transforma la ceniza negándola, la transforma dándole un nuevo sentido. Lo que te dolió puede volverse fuente de compasión. Lo que te cansó puede enseñarte a poner límites más sanos. Lo que te rompió puede volverte más sensible a su presencia. Nada se desperdicia cuando se entrega en sus manos. El alivio emocional no siempre llega como euforia. Muchas veces llega como calma, como una tranquilidad suave que te acompaña incluso cuando el día es difícil. Es la paz de saber que no estás solo cargando lo que pesa. Es la certeza de que hay un proceso en marcha, aunque no lo veas completo. Cuando aceptas la corona que Dios ofrece, empiezas a caminar distinto, ya no con la cabeza baja por lo que fue, sino con el corazón abierto a lo que puede ser. La corona no te hace olvidar la ceniza, te recuerda que no te define, te enseña que tu valor no está en lo que perdiste, sino en lo que Dios sigue construyendo en ti. Hay decisiones que se iluminan cuando sueltas la carga. Dejas de elegir desde el miedo y comienzas a elegir desde la confianza. Dejas de vivir en defensa y empiezas a vivir con esperanza. Poco a poco la vida vuelve a tener color, no porque todo sea perfecto, sino porque ya no está gobernada por el peso del pasado. Dios es especialista en intercambios santos. Él toma lo que pesa y lo convierte en algo que eleva. Toma el duelo y lo vuelve consuelo. Toma la tristeza y la transforma en sabiduría. Toma la ceniza y la cambia por una corona que no se cae, porque no depende de circunstancias, que hoy puedas entregarle eso que has estado cargando en silencio. No lo expliques demasiado, no lo justifiques, solo entrégalo. Deja que Dios haga el intercambio que prometió. Permite que el alivio emocional llegue, que la renovación interior comience, que el corazón vuelva a sentirse digno de esperanza. Y al cerrar este momento que te quede una certeza clara y suave, no estás destinado a vivir cubierto de ceniza. Hay una corona preparada para ti. Camina con esa verdad, con calma, con fe, con confianza. Dios está obrando incluso ahora, y lo que hoy entregas, mañana será parte de tu restauración. Enseñanza 8. Los buenos tiempos no se anuncian, se manifiestan. Hay una paz profunda que comienza a nacer cuando el corazón deja de correr, cuando la mente suelta la prisa y el alma acepta que no todo debe resolverse ahora. La palabra lo dice con una sencillez que atraviesa el ruido interior. Todo tiene su tiempo. No dice que todo sucede cuando tú lo deseas, ni cuando estás listo, ni cuando lo entiendes. Dice que hay un tiempo para cada cosa. Y en esa verdad hay descanso. Vivimos con la sensación de que si no apuramos las cosas, algo se perderá. Apuramos decisiones, sanaciones, respuestas, cambios. Apuramos incluso a Dios, como si su silencio fuera ausencia o su demora fuera olvido. Pero el tiempo divino no es un castigo, es una forma de cuidado. Dios no se retrasa, Él madura los procesos. Y lo que madura en su tiempo llega con raíces más profundas. La ansiedad nace cuando quieres controlar lo que aún no está listo, cuando comparas tu camino con otros, cuando te exiges resultados sin respetar el proceso, pero el alma aprende a calmarse cuando recuerda que no todo lo que tarda está negado. A veces está siendo preparado, a veces te está preparando a ti. Aceptar el tiempo divino no significa resignarte, significa confiar sin apuro, significa caminar sin forzar. Significa hacer tu parte con fidelidad y dejar lo que no controlas en manos de Dios. Y eso, aunque parezca sencillo, es una de las formas más profundas de fe. He tenido que aprender esto a golpes suaves, a silencios largos, momentos en los que quería respuestas inmediatas, cambios rápidos, claridad total, y no llegaba nada, o llegaba distinto. Con el tiempo entendí que si algunas cosas hubieran llegado antes, me habrían roto. No estaba listo. No tenía la estructura interior para sostenerlas. El tiempo no me estaba quitando algo, me estaba formando. Cada proceso tiene un ritmo. La sanidad tiene su ritmo, el perdón tiene su ritmo, el crecimiento tiene su ritmo,
La fe también. Cuando te apresuras te fragmentas. Cuando respetas el tiempo te fortaleces. Dios no trabaja en serie, trabaja en profundidad. El corazón que aprende a esperar se vuelve más sensible, más sabio. Aprende a escuchar, aprende a observar, aprende a descansar incluso en la incertidumbre. Porque sabe que no todo lo que duele ahora durará para siempre, y no todo lo que se anhela debe llegar de inmediato. Confiar en el tiempo divino transforma tus emociones. La angustia pierde fuerza, el miedo deja de gritar, la esperanza se vuelve más estable. Ya no dependes tanto de lo que ves, sino de en quién confías. Y eso cambia la manera en que enfrentas cada día. Hay decisiones que se aclaran con el tiempo, heridas que se entienden con el tiempo, puertas que se abren solo cuando estás listo para cruzarlas. Y Dios, que ve el panorama completo, sabe cuándo es el momento exacto, ni antes ni después, justo cuando el alma puede sostener lo que viene. A veces creemos que esperar es perder tiempo, pero muchas veces esperar es ganar profundidad. Es permitir que Dios haga una obra más completa en ti, no solo darte lo que pides, sino convertirte en la persona capaz de cuidarlo. Cuando dejas de apresurar el proceso, tu relación con Dios se vuelve más íntima. Ya no lo buscas solo por respuestas, lo buscas por compañía. Ya no oras solo para que cambien las cosas, oras para que Él te sostenga mientras cambian. Y en ese caminar lento pero firme, algo se acomoda por dentro. La paciencia no es pasividad, es una confianza activa, es seguir caminando sin desesperarte, es sembrar sin exigir cosecha inmediata. Es vivir el presente con fidelidad, sabiendo que el futuro está en manos seguras. Dios no se equivoca con los tiempos. Si algo no llega aún, hay una razón llena de amor detrás. Si algo se cerró, hay una protección que tal vez aún no ves. Si algo duele, hay una transformación en curso. Todo tiene su tiempo, incluso lo que hoy no comprendes. Respira. No tienes que correr. No estás atrasado. No has perdido tu oportunidad. Estás exactamente en el punto donde Dios puede trabajar contigo de la mejor manera. Confía en su ritmo, confía en su mirada más amplia, y mientras esperas, vive, ama, aprende, crece, permite que el tiempo divino haga su obra en ti. La calma llegará, la claridad se revelará, y tu corazón, sostenido por esta verdad, aprenderá a caminar con paciencia, con fe y con una paz que no depende de la prisa, sino de la confianza. Enseñanza 9. Dios restaura lo que creíste perdido. Hay dolores que no solo duelen por lo que fueron, sino por el tiempo que se llevaron. Años que parecen perdidos, decisiones que pesan, etapas que al recordarlas dejan una mezcla de tristeza y culpa. El corazón, en silencio, se pregunta si todavía hay algo que rescatar de todo eso, y en medio de esa pregunta aparece una promesa que no juzga tu pasado, sino que lo abraza con esperanza: yo os restituiré los años. No habla de borrar la historia, habla de restaurar el sentido. La pérdida de tiempo duele de una forma particular. No siempre lloras por lo que pasó, sino por lo que pudo haber sido. Sueños que se postergaron, relaciones que no sanaron, caminos que se desviaron. A veces incluso te cuesta hablar de eso con Dios, porque sientes que fue culpa tuya, que ya es tarde, que no mereces una segunda oportunidad. Pero Dios no mide como tú mides. Él no ve años desperdiciados, ve corazones heridos que aún pueden florecer. Creer que Dios puede devolver sentido a lo que dolió no es negar el dolor, es mirarlo con fe. Es aceptar que aunque no puedas volver atrás, Dios puede transformar lo que quedó. La restitución de Dios no siempre devuelve lo mismo, devuelve algo más profundo. Devuelve paz donde hubo confusión, propósito donde hubo vacío, madurez donde hubo error. Hay temporadas en las que uno vive sobreviviendo, haciendo lo que puede con lo que tiene, y cuando pasan queda una sensación amarga, como si la vida hubiera pasado sin ti. Yo mismo he sentido ese nudo en el pecho al pensar en etapas donde no supe elegir bien, donde el miedo habló más fuerte que la fe. Pero con el tiempo entendí algo: Dios no estaba ausente en esos años, estaba esperando el momento de sanar la mirada con la que los iba a recordar. La restitución comienza dentro. Antes de que algo se ordene afuera, Dios empieza a trabajar en tu interior.
Cambia la forma en que te hablas, la forma en que te juzgas, la forma en que cargas tu historia. Donde antes solo veías fracaso, empiezas a ver aprendizaje. Donde solo veías pérdida, empiezas a ver sensibilidad, profundidad, humanidad. Dios no te devuelve los años repitiéndolos, te los devuelve redimiéndolos. Usa lo que dolió para formar carácter. Usa lo que te rompió para hacerte más compasivo. Usa lo que parecía atraso para prepararte de una manera que no habrías aprendido de otra forma. Nada queda fuera de su alcance cuando decides creer que todavía hay esperanza. Muchas personas viven atrapadas en el si hubiera elegido distinto, si hubiera esperado más, si hubiera confiado antes. Ese pensamiento desgasta y roba paz. Pero cuando confías en que Dios puede devolver sentido, el si hubiera se transforma en aún así. Aún así, Dios sigue conmigo. Aún así, mi historia no terminó. Aún así, hay algo nuevo que pueden hacer. La esperanza de restauración real no es ingenua. No promete una vida sin cicatrices. Promete una vida con cicatrices que ya no duelen igual. Promete que lo que antes te hacía llorar ahora puede sostener a otros. Promete que el pasado no será una prisión, sino un testimonio silencioso de lo que Dios puede hacer. Cuando crees en esta promesa, tus decisiones empiezan a cambiar. Dejas de vivir con urgencia por recuperar el tiempo y empiezas a vivir con presencia. Dejas de castigarte por lo que no fue y empiezas a cuidar lo que es. Los hábitos se vuelven más conscientes, las relaciones más sinceras, la fe más humilde. Dios no te apura para que te pongas al día con la vida. Él camina contigo al ritmo de tu sanidad. La restitución no es presión, es proceso. A veces es lenta, a veces casi imperceptible, pero siempre es fiel. Y llega cuando el corazón deja de resistirse y comienza a confiar. Hay una paz profunda que nace cuando aceptas que tu historia, completa, con luces y sombras, está en manos de Dios. Ya no necesitas esconder capítulos ni justificar errores. Puedes descansar sabiendo que incluso lo que dolió tiene un lugar en el plan de restauración. Tal vez hoy todavía no ves cómo Dios puede devolver sentido a lo que se perdió. Tal vez el recuerdo aún pesa, pero la promesa no depende de lo que ves, depende de quién la hizo. Y Dios no promete en vano. Él no restaura a medias. Él sabe cómo convertir ruinas en cimientos y silencios en comienzos nuevos, que hoy puedas permitirte creer otra vez. No en una vida perfecta, sino en una vida restaurada. Que la esperanza vuelva a respirar dentro de ti. Que mires tu pasado sin odio, tu presente sin miedo y tu futuro sin desesperación. Dios puede restituir los años y cuando lo hace, no solo devuelve tiempo, devuelve vida, sentido y una fe más firme que antes. Enseñanza 10. No todo lo que termina es una pérdida. Hay momentos en los que sientes que algo se detuvo sin previo aviso. Caminos que parecían claros se cierran, relaciones terminan, planes se rompen, puertas que creías seguras ya no se abren. Y el corazón, confundido, se pregunta si dio un paso en falso, si se equivocó, si perdió algo que no volverá. En medio de ese silencio interior, la palabra susurra con firmeza y ternura. Jehová afirma los pasos del hombre. No dice que evita los cierres, dice que afirma los pasos, incluso cuando esos pasos te llevan por lugares que no habías imaginado. Aceptar los cierres como redirecciones divinas es uno de los actos más difíciles del alma, porque cerrar duele. Duele soltar lo que conocías, lo que te daba identidad, lo que parecía parte de tu futuro. Pero Dios no cierra por capricho. Él no quita sin propósito. Cuando algo termina bajo su mirada, no es pérdida definitiva, es movimiento. Es un ajuste que tu corazón aún no comprende, pero que tu espíritu necesita. Muchas veces confundimos estabilidad con permanencia. Pensamos que si algo se rompe, todo se desordena. Pero Dios afirma los pasos, no las zonas cómodas. Afirma el caminar, no el estancamiento. Y hay pasos que solo pueden afirmarse cuando algo queda atrás. No porque fuera malo, sino porque ya cumplió su función en tu historia. El pasado suele volverse una carga cuando no logramos hacer las paces con él. Lo repasamos una y otra vez, preguntándonos qué habría pasado si hubiéramos insistido más, esperado menos, hablado diferente.
pero esa mirada constante hacia atrás desgasta el alma. Dios no te pide que olvides, te invita a comprender, a ver el cierre no como fracaso, sino como dirección. He aprendido con cierta resistencia interna que muchos de los cierres que más dolieron fueron los que más me alinearon. En el momento sentí abandono, confusión, hasta culpa. Pero con el tiempo entendí que si hubiera seguido ahí, habría traicionado algo profundo dentro de mí. No estaba siendo rechazado, estaba siendo guiado. Y eso cambió por completo mi manera de recordar. Cuando aceptas que Dios afirma tus pasos, empiezas a soltar la necesidad de entenderlo todo de inmediato. Permites que el proceso sea proceso. Dejas de pelear con lo que ya terminó. Y esa aceptación no borra el dolor, pero lo suaviza, porque ya no luchas contra el pasado. Lo integras como parte de tu formación. Los cierres revelan dónde estaba puesta tu seguridad, si estaba en personas, en planes, en expectativas, y cuando eso se cae, Dios aprovecha para reubicar tu confianza, no para dejarte sin apoyo, sino para convertirse Él en el fundamento. Ahí nace una paz distinta, no la paz de que todo esté resuelto, sino la paz de saber que estás siendo sostenido. Aceptar una redirección divina no significa que no duela, significa que decides no endurecerte, que permites que Dios te enseñe a caminar con heridas abiertas, pero corazón disponible. Y en ese caminar, algo se sana, no porque el pasado cambie, sino porque tú cambias frente a Él. Dios afirma tus pasos incluso cuando tiemblan, incluso cuando dudas, incluso cuando avanzas con miedo. Él no espera que camines perfecto, solo que camines confiando. Y cuando miras atrás desde esa confianza, ya no ves solo lo que perdiste, ves lo que te protegió, lo que te preparó, lo que te movió hacia algo más alineado con quien eres ahora. El pasado deja de doler cuando deja de definirte, cuando comprendes que no eres la persona que eras entonces, que Dios te llevó paso a paso, incluso a través de cierres, hacia una versión más consciente, más humilde, más fuerte por dentro. Y esa comprensión trae descanso. Hay paz cuando dejas de exigirle al ayer que te devuelva algo, cuando lo bendices y lo sueltas, cuando confías en que si algo terminó, no era el final de tu camino, era un giro necesario. Dios no te perdió de vista ni un solo paso del trayecto. Hoy puedes mirar tu historia con más compasión, no como una secuencia de errores, sino como un proceso guiado. Los cierres no te rompieron, te redirigieron. Los finales no te dejaron vacío, te hicieron espacio. Y los pasos que hoy das, aunque distintos a los que imaginabas, están afirmados por una mano fiel. Camina en esa certeza. Haz las paces con lo que fue. Agradece lo que enseñó, suelta lo que ya no corresponde. Dios sigue afirmando tus pasos. Y cuando el corazón entiende esto, el pasado deja de doler, el presente se vuelve más liviano y el futuro ya no se teme, solo se camina. Con paz, con fe, con dirección. Enseñanza 11. Tu llanto no es invisible para Dios. Hay lágrimas que nadie ve. Caen en silencio, en la noche, en el rincón del corazón donde no llegan las palabras ni los abrazos. Lágrimas que no buscan llamar la atención, solo salir. Y aún así, aunque para otros pasen desapercibidas, para Dios no son invisibles. La palabra dice con una ternura que estremece, mis lágrimas pusiste en tu redoma. No las ignoró, no las dejó caer al suelo, las guardó, cada una, como si dijera, nada de lo que te dolió fue en vano. A veces lloras sin entender por qué. No siempre es una herida reciente, puede ser un cansancio acumulado, una esperanza que se desgastó, una fe que sigue viva pero agotada. Llorar no te hace débil. Llorar es el lenguaje del alma cuando ya no puede sostener lo que siente. Y Dios entiende ese idioma. Él no se incomoda con tus lágrimas, no te pide que te recompongas antes de acercarte. Él se acerca precisamente cuando lloras. Recordar que cada lágrima tiene valor ante Dios cambia la manera en que miras tu propio dolor. Dejas de minimizarlo, de compararlo, de esconderlo. Empiezas a tratarte con más compasión. Si Dios guarda tus lágrimas, ¿por qué tú habrías de despreciarlas? Hay una sanidad que comienza cuando reconoces que lo que te duele importa y que importa mucho.
Dios no colecciona lágrimas como recuerdos tristes, las guarda como semillas. Cada lágrima contiene una historia, una oración no dicha, una petición profunda, y en el tiempo correcto, Él usa esa historia para sanar, para formar, para restaurar. La sanidad emocional no siempre llega de golpe, muchas veces es progresiva, suave, casi imperceptible, pero es real. Y empieza cuando permites que Dios vea tu llanto. He aprendido, a veces con dificultad, que llorar delante de Dios no es rendirse, es confiar. Es decirle, aquí está lo que no pude cargar más. Y en ese acto sencillo, algo se acomoda por dentro. No siempre desaparece el problema, pero desaparece la soledad. Ya no lloras solo, y eso cambia todo. Hay lágrimas de miedo, cuando el futuro parece incierto, lágrimas de pérdida, cuando algo o alguien ya no está, lágrimas de culpa, cuando el pasado pesa más de la cuenta. Dios no clasifica tus lágrimas para decidir cuáles valen. Todas valen, todas cuentan, todas tienen un lugar en su redoma. Esa certeza trae consuelo cuando la mente quiere endurecerse para no sentir más. En este punto, quiero invitarte a un momento de interacción consciente. Si lo sientes en tu corazón, escribe en los comentarios una palabra, una emoción o una oración corta que hoy estás entregando a Dios. Puede ser, entrego mi tristeza, Señor, sana mi corazón, pongo en tus manos a mi familia o incluso el nombre de alguien por quien estás llorando. Hazlo en primera persona, con sinceridad. Esto no es solo participar, es un acto de fe consciente, una forma de hablar con Dios desde el corazón y sellar internamente tu confianza, tu entrega y tu disposición a recibir lo que Él ya está obrando en tu vida. Cuando expresas lo que duele, el dolor empieza a transformarse, no porque se vaya de inmediato, sino porque deja de estar reprimido. Dios trabaja con lo que se le entrega, no con lo que se esconde. Y al entregarle tus lágrimas, le permites tocar ese lugar frágil donde más necesitas sanidad. Recordar que Dios guarda tus lágrimas también cambia tus pensamientos. Dejas de decirte, no debería sentir esto, y comienzas a decirte, puedo llevar esto a Dios. Esa pequeña diferencia transforma hábitos internos. Te vuelves más honesto contigo mismo, más paciente con tu proceso, más sensible a la voz que te consuela. La sanidad emocional progresiva no significa que mañana ya no dolerá nada. Significa que cada día dolerá de una manera más llevadera, que el llanto se volverá descanso, que el recuerdo ya no será una herida abierta, sino una cicatriz que no sangra. Dios no te apura a sanar, Él camina contigo mientras sanas. Hay una fortaleza silenciosa que nace cuando sabes que tus lágrimas no son inútiles. Empiezas a caminar con más suavidad, a tomar decisiones con menos dureza, a hablarte con más gracia. La fe se vuelve más real, menos exigente, más compasiva, y eso también es sanidad. Dios no promete que no llorarás más, promete que estará contigo en cada lágrima. Promete que ninguna se perderá. Promete que incluso el llanto será parte del proceso que te lleva a un corazón más libre. Y esa promesa sostiene cuando las fuerzas faltan. Que hoy puedas permitirte sentir sin culpa, que no te juzgues por llorar. Que recuerdes que cada lágrima tiene valor ante Dios y que poco a poco está obrando una sanidad que va más allá de lo que ves. No estás retrocediendo por llorar, estás liberando lo que pesaba. Al cerrar este momento, respira con calma. Deja que la paz te alcance. Confía en que tus lágrimas están en manos seguras. Dios las guarda, las honra y las transforma. Y en ese cuidado constante, tu corazón encuentra descanso, claridad y una fe que se fortalece con ternura, paso a paso, lágrima a lágrima. Enseñanza 12. Dios te bendice aun cuando no lo sientes. Hay días en los que la fe se siente firme, clara, casi natural. Y hay otros en los que cuesta incluso reconocerla dentro del pecho. Días en los que el ánimo acompaña y otros en los que las emociones cambian como el viento. En medio de esa oscilación humana, la palabra permanece como un ancla silenciosa y verdadera. El justo por la fe vivirá. No dice que vivirá por lo que siente, ni por lo que entiende, ni por lo que ve. Vivirá por la fe. Y esa frase, cuando desciende al corazón, lo ordena todo.
Muchas personas creen que tener fe es sentirse bien todo el tiempo, estar seguros, tranquilos, llenos de paz constante. Pero la fe real no se apoya en emociones estables, porque las emociones no lo son. La fe verdadera se sostiene incluso cuando el interior está revuelto, incluso cuando hay dudas, cansancio, preguntas sin respuesta. Vivir por fe no es vivir sin sentir, es vivir sin dejar que lo que sientes gobierne tus decisiones y tu esperanza. Hay momentos en los que el corazón se levanta con fuerza, confiado, lleno de luz. Y hay otros en los que se siente pesado, confundido, vulnerable. Si tu fe depende de esos estados, entonces sube y baja con ellos. Pero Dios te invita a algo más profundo, a una fe que no se mueve al ritmo de tus emociones, sino que las sostiene cuando se desordenan. No basar tu fe en emociones cambiantes es un aprendizaje lento. Requiere honestidad contigo mismo, requiere aceptar que no siempre te sentirás fuerte, pero aún así puedes confiar, que no siempre habrá claridad, pero aún así puedes caminar, que no siempre habrá paz emocional, pero aún así hay una paz más profunda disponible, una paz que no nace del sentir, sino del creer. He tenido días en los que sentía a Dios tan cerca que todo parecía posible, y otros en los que solo había silencio. Y en ese silencio aprendí algo valioso. Dios no se fue cuando no lo sentía. Yo seguía siendo sostenido, guiado, cuidado, aunque mis emociones no lo confirmaran. Y eso fortaleció mi fe más que cualquier emoción intensa. La fe estable se construye cuando decides confiar incluso cuando no tienes ganas, incluso cuando el ánimo no acompaña, cuando eliges obedecer aunque no entiendas, cuando decides descansar en Dios aunque el interior esté inquieto. Eso es vivir por fe, no negar lo que sientes, sino no permitir que eso sea el fundamento de tu relación con Dios. Las emociones son buenas mensajeras, pero malos cimientos. Cambian, fluctúan, reaccionan a lo externo. La fe, en cambio, se enraiza en lo eterno. Por eso te da estabilidad. Por eso te permite atravesar temporadas difíciles sin romperte por dentro, porque ya no dependes de cómo amaneces para saber en quién confías. En este punto del camino, quiero invitarte a algo sencillo pero profundo. Tómate un momento y escribe en los comentarios una palabra, una oración corta o una emoción que hoy estás entregando a Dios. Puede ser algo como: entrego mi miedo, confío aunque no entiendo, oro por mi familia, o incluso el nombre de alguien por quien estás intercediendo. Hazlo en primera persona, desde tu verdad. Esto no es solo participar, es un acto de fe consciente. Es hablar con Dios desde el corazón, sellar internamente tu confianza, tu entrega y tu disposición a recibir lo que Él está ordenando en tu vida. Cuando lo escribes, lo reconoces. Y cuando lo reconoces delante de Dios, algo se alinea por dentro. Vivir por fe también transforma la manera en que miras tus pensamientos. Dejas de creer todo lo que pasa por tu mente. Aprendes a observarlos sin obedecerlo automáticamente. Hay pensamientos que vienen del cansancio, del miedo, de experiencias pasadas, pero la fe te permite elegir cuál pensamiento alimentar y cuál soltar, y eso cambia hábitos, decisiones y reacciones. La estabilidad espiritual no significa ausencia de lucha interna. Significa que, aun en la lucha, hay un centro firme, un lugar dentro de ti que no se mueve, un lugar donde sabes que Dios es fiel, incluso cuando tú te sientes débil. Ese lugar se construye cuando decides vivir por fe y no por estados emocionales pasajeros. Dios no te pide que siempre te sientas fuerte, te pide que confíes, no te pide que entiendas todo. Te pide que camines, no te pide que controles tus emociones, te pide que no pongas tu esperanza en ellas. La fe te permite atravesar la tormenta sin negar que hay viento, pero sin dejar que el viento decida el rumbo. Cuando la fe se vuelve tu forma de vivir, empiezas a experimentar una calma distinta, no una calma superficial, sino una estabilidad profunda. Ya no te desarmas con cada emoción intensa, ya no te derrumbas con cada duda, porque sabes que tu vida está sostenida por algo más firme que lo que sientes hoy. Y poco a poco, esa fe empieza a ordenar tus hábitos. Te vuelves más constante, más paciente, más compasivo contigo mismo. Aprendes a orar incluso cuando no tienes palabras.
aprendes a esperar sin ansiedad, aprendes a seguir adelante sin necesitar confirmaciones constantes. Al final, vivir por fe es vivir confiando en que Dios sigue obrando incluso cuando no lo percibes, que tu vida no depende de un buen día emocional, sino de una fidelidad que no cambia. Y cuando entiendes esto, algo se aquieta por dentro. Hoy puedes descansar en esta verdad. No necesitas sentirlo todo para creer. No necesitas tenerlo todo claro para avanzar. El justo vive por la fe. Y esa fe, cuando se practica día a día, se convierte en un suelo firme bajo tus pies. Un suelo que no se mueve con las emociones, sino que te sostiene en ellas. Camina desde ahí, confía desde ahí, y deja que esa fe te regale una estabilidad que el mundo no puede quitarte. Enseñanza 13. Los buenos tiempos llegan cuando aprendes a confiar. Hay una fuerza que no hace ruido, una fortaleza que no se impone ni se anuncia. No nace del esfuerzo constante ni de la prisa por resolverlo todo. Nace en un lugar más profundo, más silencioso, donde el alma aprende a detenerse. La palabra lo dice con una claridad que calma. En quietud y en confianza será vuestra fortaleza. No en la urgencia, no en la ansiedad, no en el control, en la quietud, en la confianza. Muchas veces creemos que ser fuertes significa no detenernos, no dudar, no sentir. Seguimos adelante aun cuando el cuerpo y el corazón piden descanso. La mente corre, imagina escenarios, anticipa problemas, y sin darnos cuenta, la ansiedad se convierte en la forma habitual de vivir. Pero Dios no nos llama a vivir así. Él nos invita a soltar, a respirar, a confiar incluso cuando no todo está claro. La quietud no es pasividad ni resignación. Es una elección consciente de dejar de luchar con lo que no puedes controlar. Es decirle a Dios, no entiendo todo, pero confío. Y esa confianza no se grita, se descansa. Cuando eliges la quietud, el ruido interior comienza a bajar. Los pensamientos se ordenan. El corazón deja de latir desde el miedo y empieza a latir desde la fe. Suelta la ansiedad y descansa en Dios. Parece simple, pero no siempre es fácil. La ansiedad se aferra porque cree que si se suelta, todo se caerá. Pero la verdad es otra. Lo que se cae es el peso innecesario. Lo que permanece es lo esencial. Dios no te pide que ignores lo que sientes, te pide que no vivas gobernado por ello. He notado en mi propia vida que cuando dejo de correr por dentro, las decisiones se vuelven más claras, no porque desaparezcan los problemas, sino porque ya no los enfrento desde la desesperación. Hay una sabiduría que solo aparece cuando el alma se aquieta. Una voz suave que no se escucha en medio del ruido, pero que siempre estuvo ahí. La confianza verdadera no nace cuando todo sale bien, nace cuando eliges descansar aun cuando no sabes cómo terminará la historia. Esa confianza transforma los hábitos internos, dejas de revisar mentalmente cada escenario posible, dejas de exigirte respuestas inmediatas, aprendes a vivir el presente sin cargar con todos los miedos del mañana. Dios no se revela en la prisa, se revela en la pausa, en ese momento donde decides sentarte, respirar y recordar que no estás solo. La fortaleza interior silenciosa se construye ahí, en lo cotidiano, en lo pequeño, en elegir no reaccionar impulsivamente, en guardar silencio cuando antes habrías explotado, en esperar cuando antes habrías forzado. La ansiedad promete control, pero solo entrega agotamiento. La quietud no promete respuestas rápidas, pero entrega paz. Y esa paz es una forma de fortaleza que el mundo no siempre entiende, pero el corazón reconoce de inmediato. Es la fortaleza de quien sabe en quién confía. Cuando descansas en Dios, algo se reordena por dentro. El cuerpo se relaja, la mente se vuelve más amable contigo, el corazón deja de vivir en alerta constante. No significa que no sientas miedo, significa que el miedo ya no decide por ti. La fe comienza a ocupar ese lugar. Hay una sanidad que ocurre cuando permites que Dios sea Dios y tú seas humano. Cuando aceptas que no tienes que sostenerlo todo, que puedes cansarte, detenerte, llorar incluso, y aún así seguir siendo sostenido. Esa aceptación trae una paz profunda, una calma que no depende de circunstancias externas. La quietud también sana relaciones. Cuando no estás dominado por la ansiedad, escuchas mejor, respondes con más ternura.
Tomás distancia de lo que te lastima sin necesidad de pelear. La fortaleza silenciosa no busca imponerse, busca permanecer firme sin perder la paz. Dios no te llama a una vida sin desafíos, te llama a una vida acompañada, y cuando confías en esa compañía, el camino se siente menos pesado. Incluso los días difíciles tienen un descanso escondido, un descanso que no viene de que todo esté bien, sino de saber que no caminas solo. Tal vez hoy tu corazón está cansado de pensar demasiado, de preocuparse demasiado, de anticipar demasiado. Tal vez necesitas escuchar esta verdad con suavidad. Tu fortaleza no está en hacer más, está en confiar más. No en correr, sino en detenerte. No en controlar, sino en soltar. Permítete un momento de quietud, no para huir de la realidad, sino para verla desde la fe. Respira. Entrégale a Dios lo que te inquieta. No lo ordenes, no lo expliques demasiado, solo entrégalo y deja que la confianza haga su trabajo silencioso. Al final, descubrirás que la fortaleza que Dios te da no hace ruido, pero sostiene todo. Es una fortaleza que no se desgasta con facilidad, porque no depende de ti, depende de Él. Y en esa verdad, el corazón encuentra descanso, la mente encuentra claridad y la fe se vuelve más firme, más serena, más viva. Enseñanza 14. Dios no llega tarde. Hay momentos en los que el corazón se inquieta porque siente que todo va tarde, como si la vida llevara un ritmo distinto al que esperabas. Miras a tu alrededor y ves procesos inconclusos, promesas que no llegan, caminos que parecen detenidos. Y en medio de esa espera silenciosa, la palabra se posa con suavidad y dice, todo lo hizo hermoso en su tiempo. No dice en tu tiempo. No dice en el tiempo que entiendes, dice en su tiempo, y esa diferencia cuando la aceptas empieza a sanar por dentro. El reloj humano siempre corre, marca urgencias, comparaciones, presiones, te empuja a pensar que si algo no ocurre pronto, entonces no ocurrirá. Pero Dios no trabaja con prisa, Él trabaja con propósito, y lo que hace con propósito no necesita apresurarse. Hay una belleza que solo aparece cuando el proceso se completa, cuando la raíz se forma, cuando el alma está lista para sostener lo que viene. Confiar, aunque el reloj humano diga lo contrario, es uno de los ejercicios más profundos de fe, porque implica soltar el control. Implica aceptar que no todo depende de tu esfuerzo, de tu constancia, de tu insistencia. Implica descansar en la certeza de que Dios ve el panorama completo, incluso cuando tú solo ves una parte borrosa. A veces el corazón se cansa de esperar, se cansa de creer sin ver, se cansa de confiar sin resultados inmediatos, y en ese cansancio, la duda se cuela suave, casi imperceptible. Te preguntas si valió la pena ser paciente, si no deberías forzar un poco más, empujar puertas, acelerar tiempos, pero Dios no necesita que fuerces lo que Él ya está preparando. He aprendido, no sin tropiezos, que muchas de las cosas que más deseé y que más tardaron, llegaron en el momento exacto en que ya no me habrían hecho daño. Antes no estaba listo, antes habría confundido el regalo con el propósito, antes no habría sabido cuidarlo. El tiempo no fue un castigo, fue una protección, y aunque en el momento no lo entendí, hoy lo agradezco. Dios no solo se preocupa por darte lo que anhelas, se preocupa por en quién te conviertes mientras lo esperas. La espera madura la fe, limpia las intenciones, ordena el corazón. Te enseña a confiar más allá de las emociones, te enseña a descansar sin garantías visibles, te enseña a caminar sin tener todo claro. Cuando confías en el tiempo de Dios, algo cambia en tu interior. La ansiedad pierde fuerza. La comparación deja de gobernarte. El miedo al atraso se disuelve poco a poco. Ya no te mides por lo que falta, sino por lo que estás aprendiendo. Ya no miras la demora como fracaso, sino como preparación. Hay procesos que solo se vuelven hermosos cuando terminan de formarse. Una fe apresurada es frágil. Una fe trabajada en el tiempo es firme. Dios no improvisa belleza. Él la construye con paciencia, capa por capa, silencio tras silencio, y aunque ahora veas desorden, Él ya ve la obra completa. A veces quieres entender por qué no ahora, por qué no antes, por qué no como imaginabas, pero Dios no siempre responde al por qué, responde con presencia.
Se queda contigo en la espera. Te sostiene cuando el ánimo baja. Te recuerda que no estás detenido, estás siendo trabajado. La fe paciente no es pasividad, es una confianza activa. Es seguir haciendo lo correcto aunque no veas resultados inmediatos. Es seguir amando aunque no recibas lo mismo. Es seguir creyendo aunque el reloj humano grite que ya es tarde. Para Dios, nada llega tarde cuando llega en su tiempo. El corazón que aprende a esperar se vuelve más sabio, más humilde, más fuerte. Ya no se rompe con facilidad. Ya no se desespera ante el silencio. Ya no se define por la urgencia. Aprende a vivir el presente con paz, sabiendo que lo que aún no llega no está perdido, solo está en proceso. Hay una belleza especial en mirar atrás y entender que todo encajó cuando tenía que encajar, que las demoras evitaron errores, que los silencios evitaron heridas, que los procesos largos construyeron una fe más profunda, y esa comprensión solo llega cuando confías, aun cuando no entiendes. Hoy tal vez sientes que algo se está demorando demasiado. Tal vez el corazón se inquieta y la mente se adelanta, pero puedes respirar profundo y recordar esto. Dios no se olvidó de ti, no perdió el control del tiempo. Todo lo que Él hace, lo hace con belleza, y esa belleza se revela cuando el tiempo está completo. Confía, aunque el reloj humano diga lo contrario. No te apresures, no te castigues, no fuerces lo que aún se está formando. Dios está obrando incluso cuando no lo ves. Está alineando circunstancias, preparando corazones, fortaleciendo tu interior, y cuando llegue, llegará bien, llegará con sentido, llegará con paz. Mientras tanto, camina con fe paciente y madura. Permite que Dios haga su obra en ti. Porque al final, cuando mires lo que hoy te inquieta, descubrirás que todo, absolutamente todo, fue hecho hermoso en su tiempo, y tu corazón descansará. Enseñanza 15. Tu historia no termina en tristeza. Hay momentos en los que el corazón se pregunta en silencio si todavía hay algo bueno reservado para su historia. Momentos en los que miras tu vida y sientes que las piezas no encajan, que lo que soñaste quedó lejos, que cometiste errores que marcaron demasiado. Y en medio de esa confusión, la palabra susurra con firmeza y ternura, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros. No dice que tú lo sepas, dice que Él lo sabe, y eso cambia todo. Dios no mira tu vida desde el desorden del presente, la mira desde el propósito completo. Mientras tú ves capítulos inconclusos, Él ve una historia que aún se está escribiendo. Creer que Dios aún no ha terminado contigo es un acto de fe profundo, porque te obliga a soltar la idea de que tu pasado define tu final. Te invita a confiar en que incluso lo que hoy no entiendes forma parte de un plan más grande que tu dolor. Muchas veces la desesperanza nace cuando interpretas el silencio como abandono. Oras, esperas y parece que nada cambia. Pero el silencio de Dios no es ausencia, es trabajo interno. Hay procesos que no hacen ruido, pero transforman raíces. Dios piensa en ti incluso cuando tú dudas de ti mismo. Sus pensamientos no se alteran por tus caídas ni se cansan de tus luchas. He sentido esa tentación de creer que ya fue, que el tiempo pasó, que no hay mucho más por esperar. Y justo ahí entendí algo que me sostuvo. Si Dios todavía me despierta cada día, es porque aún no terminó conmigo. Esa verdad sencilla pero poderosa empezó a renovar mi manera de mirar la vida. Ya no desde la culpa, sino desde la posibilidad. Los pensamientos de Dios acerca de ti no están cargados de reproche, están llenos de esperanza. Él no te define por lo que fallaste, sino por lo que puedes llegar a ser en sus manos. Cuando crees eso, tus pensamientos empiezan a cambiar también. Dejas de hablarte con dureza, empiezas a darte permiso para sanar, para aprender, para volver a intentar. La esperanza viva no es negar la realidad, es mirarla con fe. Es aceptar que hay heridas, pero también hay sanidad en proceso, que hay cansancio, pero también hay renovación en camino, que hay preguntas, pero también hay una guía amorosa que no te suelta. Dios piensa en ti cuando tomas decisiones pequeñas, cuando dudas, cuando te sientes perdido. Sus pensamientos no son confusos ni improvisados. Son pensamientos de bien, incluso cuando el camino pasa por momentos difíciles. Creer esto no elimina el dolor, pero le quita el poder de destruirte por dentro.
Cuando confías en que Dios aún no ha terminado contigo, empiezas a caminar diferente. Ya no con prisa por demostrar, sino con paciencia para crecer. Ya no con miedo constante al error, sino con humildad para aprender. Tus hábitos comienzan a alinearse con esa esperanza. Cuidas más lo que piensas, lo que dices, lo que permites en tu corazón. Hay decisiones que solo se toman desde la esperanza. La desesperanza te paraliza o te empuja a huir. La esperanza te permite quedarte, enfrentar, construir. No porque seas fuerte, sino porque confías en aquel que te sostiene. Dios no te promete una vida sin pruebas, pero sí una vida con sentido. Y ese sentido no se pierde por un error, ni por una etapa oscura. A veces se esconde, pero nunca desaparece. Dios sabe cómo rescatar propósito incluso de los lugares más rotos del alma. Tal vez hoy te cuesta creer que algo bueno pueda nacer de lo que has vivido. Tal vez sientes que avanzas lento, que otros van más adelante, que tú te quedaste atrás. Pero Dios no compite con nadie. Él camina contigo a tu ritmo, con una paciencia que sana. La esperanza renovada no grita, pero permanece. Es esa voz suave que te dice, sigue, aunque no veas todo claro. Descansa, aunque el proceso sea largo. Confía, aunque hoy no entiendas. Dios aún no ha terminado contigo, y eso significa que tu historia todavía tiene páginas por escribir. Cuando esta verdad se asienta en el corazón, algo se alivia. Ya no cargas el futuro como una amenaza, sino como una posibilidad. Ya no miras el pasado solo con dolor, sino con aprendizaje. El presente se vuelve un lugar habitable, no una sala de espera angustiante. Permítete creer otra vez, no en una vida perfecta, sino en una vida guiada, no en tu fuerza, sino en sus pensamientos. Deja que Dios te muestre poco a poco lo que está formando en ti. No te adelantes, no te castigues, no te rindas. Al cerrar este momento, guarda esta certeza con suavidad. Dios piensa en ti, incluso ahora. Sus pensamientos no se agotaron, su plan no se canceló, su amor no disminuyó. Aún hay esperanza, aún hay camino, aún hay propósito. Y con esa verdad, el corazón encuentra paz, la mente claridad y la fe vuelve a levantarse, viva y renovada. Antes de despedirnos, quiero invitarte a sellar este momento. Escribe en los comentarios con todo tu corazón esta frase: Señor, sana mi corazón y renueva mi esperanza. Amén. Hazlo como una declaración de fe viva. También puedes decirnos desde qué país nos ves o dejar una petición especial para Dios. Al escribirlo no solo participas, hablas con Dios y afirmas tu confianza en Él. Ahora oremos juntos. Señor amado, recibimos tu paz. Toma nuestras cargas, sana lo que duele y renueva nuestra esperanza. Guíanos con tu luz y sostén nuestra fe. Confiamos en ti. Amén. El mensaje llegó hasta ti hoy. No es casualidad. Lo escribo desde un lugar muy humano, desde mis propias caídas, aprendizajes, y porque hubo un tiempo en el que yo también cargué tristeza en el silencio, sonreí por fuera mientras por dentro algo se rompía, y me pregunté si la esperanza seguía siendo real o solo una idea bonita. Aprendí con el tiempo que los pasos, que pasan los días, con el tiempo, Dios nos espera algo. En mi caso, el cambio comenzó cuando dejé de exigirme respuestas inmediatas y empecé a confiar incluso sin entender. No cambió todo de golpe, pero algo dentro de mí se ordenó. Mis pensamientos dejaron de atacarme, mis decisiones se volvieron más calmadas y el peso que llevaba en el pecho empezó a sentirse distinto. Hubo momentos en los que sentí que estaba estancado, como si nada avanzara, como si mis oraciones chocaran contra el silencio. Hoy entiendo que ese silencio no era ausencia, era trabajo interno. Dios estaba preparando esas cosas mientras yo aprendía a soltar el control. Aprendí que la tristeza no es un destino, es una temporada, y que llorar no me hace débil, me hace honesto. Cuando dejé de pelear con lo que sentía y empecé a presentarme tal como estaba, descubrí una paz profunda, una paz que no dependía de que todo saliera bien, sino de saber de que no caminaba solo. También entendí que muchas bendiciones
se preparaban en silencio. Antes quería señales, pruebas claras, resultados visibles. Ahora sé que hay procesos que maduran despacio y que apresurarlos solo no los debilitan. En mi propia vida vi cómo cierres que dolieron terminaron siendo redirecciones necesarias, cómo pérdidas aparentes me protegieron de caminos que no debieron aparecer. Nada de eso fue fácil, pero fue informativo. Dios no despreció ninguna herida, lo usó para volverme más consciente, más humilde y más compasivo conmigo mismo. Hubo días en los que sentía que no tenía fe, pero aún así decidí confiar. Y eso me enseñó algo esencial. La fe no es una emoción constante, es decisión diaria. No siempre me sentí fuerte, pero aprendí que no debía de serlo para guiarme con Dios. Aprendí a vivir con más quietud, a pensar menos en la mañana y a cuidar más el presente. Ese cambio interior transformó mis hábitos, mis relaciones y mi manera de entender los problemas. Ya no reaccionaba desde la ansiedad, respondía desde la confianza. Si algo me sostuvo en el camino fue entender que mi historia no terminaba en tristeza, que Dios sigue pensando en mí incluso cuando yo dudé de mí mismo, que los años que creí perdidos debían ser restaurados en sentido, en madurez y en propósito. Hoy miro atrás con más compasión y adelante con más esperanza, no porque todo esté resuelto, sino porque aprendí a confiar en medio del proceso. Quiero que sepas algo importante. Si hoy estás cansado, confundido, triste, no estás roto ni retrasado. Estás en un proceso. Dios no llega tarde y lo que hoy no entiendes se está acomodando a su tiempo. Respira, descansa y confía. Hay una paz que empieza a crecer cuando sueltas la prisa y permites que Dios haga su obra en ti. Gracias de corazón por ver este video y quedarte hasta el final. Si este mensaje habló totalmente, te invito a que dejes un comentario. Dios sigue obrando incluso ahora, enero 2026.